Vamos a comenzar con una historia de vida que recién estábamos hablando justamente de Italia 90, de lo que fue esa canción que nos emocionó a todos. Y justamente hoy vamos a viajar por Italia porque nuestro próximo invitado tiene una historia de vida muy interesante que obviamente comienza en ese país, pero que desde hace ya muchísimos años está instalado en el Uruguay, específicamente en la capital. Vamos a conocer a Stefano Casini. Fueron miles los italianos que a lo largo de nuestra historia han llegado como inmigrantes al Uruguay. Stefano Casini, cuyo padre venía como nuevo director de la RAI de Montevideo, llegaría con tan solo 13 años. Siendo casi un niño, Stefano se enamoró del periodismo y con 15 años comenzó a trabajar en el noticiero. Años después, sería corresponsal de la RAI para Latinoamérica, lo que lo llevaría a viajar a los lugares más recónditos del continente y a conocer a las más singulares figuras. Hoy, 50 años después de que iniciara su camino como periodista, es uno de los candidatos al Parlamento italiano. Esta es la historia de Stefano Casini, el inmigrante italiano que ha llevado a Europa algunas de las más grandes historias de América Latina. Bueno, bienvenido, Stefano. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, a tu programa, a vuestro programa, Canal 4, con el cual la RAI tuvo una relación desde siempre. Muchos años. Muchísimos años. Inclusive muchas veces cuando veníamos a hacer programas, digamos, en directo periodístico, lo hacíamos desde acá, desde Canal 4. Y bueno, es una amistad de hace décadas. Stefano, repasemos un poco tu vida, ¿no? Que por cierto es súper rica en todo. Es casi un trotamundo, digamos. Trotamundo, ¿no? Sí. 9.000 horas de vuelo. Sí, muchas veces me pasaba que me despertaba en un hotel y no sabía en qué ciudad estaba. ¿Dónde era que estabas? Sí. Pero comienza en Italia, en Ancona. Ancona, donde yo lo último que hice fue la prima media, o sea, que sería el sexto de escuela. Y mi padre fue seleccionado, como era dirigente de RAI, para fundar la sede en América Latina. Una sede latinoamericana ya existía en Estados Unidos y como Latinoamérica es el contenedor más impresionante, más grande de ciudadanos italianos en el mundo, la RAI decidió que teníamos que tener una sede aquí en Latinoamérica. Se eligió Uruguay por distintas razones, inclusive por la presencia de un gran personaje que lamentablemente desapareció, como era Ildefonso Beseiro, muy vinculado obviamente a este canal, conductor también de Telenoche hace millones de años. Sí. Y también porque Uruguay era el único país en toda América Latina que no tenía dictaduras, que no tenía, estamos hablando del año 65, un país con una estabilidad económica, política increíble, y bueno, y aparte sede de secretarías multilaterales como era Aladi, ahora después y se tenía buenas referencias, digamos, en el mundo. Además. Claro, un país con mucho equilibrio. Y en ese momento vinieron a Uruguay. Vinimos a Uruguay. La familia entera. Toda la familia. Papá, mamá, mia sorella e io. Sí. Y llegamos aquí. Ana Claudia, que le mandamos un saludo. Claro, Ana Claudia. Sí, Ana Claudia, un saludo, sorella. Y llegamos, obviamente teníamos que ir a la escuela italiana porque mi padre tenía un contrato por pocos años, teníamos que volver. Entonces teníamos que estar en una institución que fuera parificada para volver a tener los estudios en Italia. Después, por distintas razones, papá falleció muy joven, bueno, nos casamos, empezamos nuestras vidas y nos quedamos en Uruguay. Y ahora tenemos hijos y nietos uruguayos con mucho orgullo. Sí. Tengo la suerte de poder hinchar por Uruguay, porque no va a estar Italia y en el Mundial. Y bueno, fue una historia y a partir del año 1989, yo siempre fui periodista. La primera vez que leí un noticiero fue en 1968, con 15 años, un noticiero en italiano, porque todavía no hablaba bien en español en esa época, de un programa de radio que se llamaba La Voce d'Italia, en Radio Clarín, estamos hablando de hace 50 años. Y después, bueno, aquí en los medios locales trabajé en casi todo, en El Día, en El País, en La República, en Sarandí, en Emisora del Palacio. Recuerdo las primeras épocas con Emiliano, cuando estábamos en Emisora del Palacio,
y colaboraba con Perspectiva. Digo, un montón y luego empecé con mi carrera internacional, digamos. Ahora, Estefano, ahora vamos a ir justamente a esos, digamos, mojones en lo que tiene que ver con tu carrera periodística, ¿no? Entrevistas maravillosas que tuviste. Pero quiero ir a lo otro, ¿no? Porque decíamos, vinieron a Montevideo, se instalaron acá, vivieron, quieras o no, vivieron más en Uruguay de lo que vivieron en Italia. Supuesto, sí. Ahora, han mantenido la cultura italiana dentro de la familia. Y siempre. Con mi hermana se habla italiano, yo con mi hijo hablo italiano. Exacto. Porque si no mantenemos esos mojones, como decías tú, esos vínculos, se pierde la pertenencia. Nosotros somos, uno de los spots publicitarios decía, nosotros somos descendientes de Julio César, de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de la civilización occidental. Y eso tiene que estimular al ser italiano. Por eso nosotros después, cuando pasemos a la parte de elecciones, vamos a dar unos datos que son muy importantes. Y siempre estuvimos nosotros como familia, la familia, bueno, Italia, la familia. Sí. Totalmente. Y siempre mantuvimos el idioma y la cultura, y muchas veces pudimos ir a Italia, tuvimos la suerte de poder... Yo prácticamente todos los años voy 1 o 2 veces por distintas razones y siempre voy. Aparte tengo una cosa increíble que yo nací en una casa, por el año 53, no se nacía muchas veces en los hospitales, y nací en una casa donde vive hoy mi prima, y yo cuando voy a Ancona voy a dormir en la cama donde yo nací. ¿En serio? Y esas son cosas increíbles que pertenecen a nuestras tradiciones. Y que a veces uno piensa que esas cosas pasan de este lado del mundo, pero no, pasan en el mundo entero, esas pequeñas grandes historias, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, se mantienen entonces las tradiciones dentro de la familia, en lo que tiene que ver, bueno, decías el idioma, la gastronomía, van a Italia, eso se mantiene. Pero vayamos a tu recorrido profesional, porque el periodismo está contigo, tú lo decías, desde que tenés 15 años. La comunicación, sí. Y eso te ha llevado a lograr entrevistas y a conocer personajes de la historia mundial. Totalmente. Sí, tuve el placer, el honor. Y aparte, perteneciendo a un medio internacional pesado, digamos, como si estás en la BBC, la Deutsche Welle, en TV Española, la CNN, se te abren mucho más puertas. Claro. La RAI es una a nivel mundial. Y tenemos, entrevisté a Fidel Castro, a Maradona, a Pelé, a Fangio, a Gabriel García Márquez y a un montón de personas que hicieron también la vida política, cultural, histórica de América Latina en el siglo XX. ¿Y cómo fue tu acercamiento a cada una de ellas, ¿no? Porque uno piensa y quizás son como personas muy lejanas. Son personas muy lejanas y generalmente en algunos casos, por ejemplo, para entrevistar a Fidel Castro demoré como 3 años. ¿Y cómo fue el proceso de llegar a sentarte a hablar con Fidel Castro? Sí, el proceso fue porque, por distintos contactos, yo ya cuando trabajaba, fue en el año 96, yo ya tenía mi red de contactos y al final lo logré a través de un amigo de mi papá, que se llamaba porque falleció hace poco, Gianni Minà, que fue uno de los más grandes periodistas históricos de Italia, que le había hecho 2 entrevistas que habían sido después 2 libros a Fidel Castro. Y gracias a él y a otros elementos pude conectarme y pude conseguirlo, que al final me dijo 15, 20 minutos y tuve 1 hora y media, porque a Fidel le encantaba hablar muchísimo, así que... ¿Y cómo fue encontrarte personalmente, me refiero con él y con los otros personajes, con los ¿no? otros, sí. ¿Cumplieron tus expectativas? Quizás a veces uno idealiza, estén en el acuerdo o en el desacuerdo, ¿no? Pero a estos personajes públicos, o se imagina que son de determinada manera y a veces esa imaginación no concuerda con la realidad. Bueno, te diría que al ser una colega, tú sabes muy bien que cuando nosotros vamos a tener una entrevista, y más en un caso como Fidel, como Fangio, como García Márquez, ya sabemos todo. Por lo menos de su vida, porque si no hacemos una preproducción, morimos. Lo que sí es verdad puede ser el choque emocional del conocimiento visual, del conocimiento verbal. Y en el caso de Fidel Castro yo ya sabía que era, entre comillas, un monstruo de capacidad de comunicación, de una enciclopedia viviente, siempre fue.
una persona por la cual yo no le fui a hacer preguntas simples, también le fui a hacer preguntas sobre presos políticos, claro. O sea, y él tenía una capacidad de salir políticamente a cualquier situación, y eso me impactó. Y también, como decías tú, cuando tenés un contacto personal, empezás a notar cuáles son la parte carismática e inclusive la parte energética de la persona. Yo creo mucho en eso, y claro. tenía una energía brutal. Y quizás esos personajes que uno ve se terminan humanizando, con sus pros y sus contras, por supuesto, como todo ser humano, ¿no? Pero sí, pasa eso. Yo entrevisté 3 veces a Maradona y obviamente sabíamos todos, y es exactamente como se lo ve, una persona media, ¿sí? Que te habla mal y no sé qué, digo, es una persona que no tiene una capacidad intelectual muy desarrollada, y inclusive bastante antipático, y en cambio, no sé, por ejemplo, una persona como Fangio, que es 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, una persona de una dulzura que me contó, por ejemplo, cuando que le gustaban, por ejemplo, otro tipo de carrera que no fueran Fórmula 1, claro. Y los éxitos, o García Márquez con una dulzura increíble, y contándome cuál había sido su carrera. Yo trato siempre de, en cualquier tipo de entrevista, sacar afuera el personaje y sacar afuera la parte humana de cada personaje. Claro. Stefano, tenemos que ir redondeando la nota, pero todo este camino que fuiste transitando te fue llevando de a poquito, acercándote, digamos, a la política. Exacto. Y hoy en realidad... estás en un lugar, bajaste a la cancha sí. Y decidiste finalmente representar a la colectividad italiana en estas elecciones. Claro, me preparé mucho, o sea, nosotros los italianos votamos desde el año 2006, fue la primera vez, desde el año 2004 existe la ley, 2006, 2008 y 2013 se hicieron las precedentes elecciones, y yo en cada una de ellas trabajé en política pasiva, o sea, en organización, fui jefe de campaña, dirigía la parte estratégico-política, me especialicé en lo que es Big Data, todo lo que sea las nuevas... el detrás de cámara, digamos. El detrás de cámara, exacto. Tú lo conoces muy bien porque fuiste productora. Entonces, que también tiene su salsa, tiene su sal. Es una maravilla. Tiene su adrenalina impresionante. Sí. Y después todos siempre trataban los mismos que me contrataban para las campañas, me decían, pero vos tenés que ser candidato. Y a mí no me gustaba la política activa. Hasta que me convencieron, porque me decían, pero escúchame, con toda la experiencia que tenés, estuviste al lado de presidentes, entrevistaste a todos, sabés cómo es la cocina afuera y adentro, ¿por qué no bajás? ¿Por qué sabiendo todo cómo funciona? Y bueno, me convencieron y aquí estoy, y lo único que quiero explicar es que no pertenecemos a ningún partido político italiano, somos un grupo político simplemente hecho de italianos como Eugenio San Gregorio, por ejemplo, que es nuestro líder, que es fundador del partido, que es un empresario, pero tenemos desde sindicalistas y gente de izquierda, de derecha, no importa. El objetivo no es ser un partido de una tendencia política, sino un partido con los objetivos claros, que es solucionar los problemas. Nosotros tenemos hoy una red consular patética, y no quiero atacar a los funcionarios, porque tenemos muy buenos funcionarios, como la actual canciller en Italia, Antonella Ballatti, que se puso a disposición en todo, no solo para los candidatos, sino para todo el mundo. Está trabajando increíblemente, pero no puede ser que yo llegué al Uruguay en el 65 y había 13 funcionarios públicos italianos para 8.000 italianos, y hoy hay 13 para 120.000 italianos. Sí, entonces, prácticamente no existe más la red, tenemos que construir esa red. Y esos son uno de los puntos fundamentales, pero hay muchos otros puntos. ¿Cuándo son las elecciones y cómo la gente puede informarse, digamos? Físicamente las elecciones son el 4 de marzo, o sea, por urna en Italia. Sí. Queda poco, pero nosotros tenemos mucho menos, porque ya llegaron, y es importante decirlo, nosotros no votamos, no interferimos, no somos como el voto consular, porque no interferimos en la vida política italiana. El italiano en el exterior vota a su representante, tiene que poner una cruz sobre el partido o la lista y escribir los nombres físicamente. En cambio en Italia se vota como acá, una plancha, y dice Berlusconi, Prodi, no sé cuánto, y se vota todo. Nosotros tenemos tiempo hasta el 28 de febrero para votar en Habitat. Entonces llegan a las casas los sobres, tiene todas unas instrucciones, usted vota
y en el último sobre donde está instruido deposita en Habitat o en un buzón que está en la Cancillería, José Benito Lama 2857, deposita su voto. Para los que no recibieron, porque cambiaron la dirección y todo eso, hasta a partir de mañana o de pasado mañana, cuando vieron que no recibieron el sobre, pueden ir directamente a la Cancillería con la cédula o el pasaporte italiano y piden un duplicado y se lo entregan en el momento. Y tienen tiempo hasta el 28 o de votar ahí mismo y poner en el buzón, o de ir a Habitat y entregar el voto normal. Lo importante es que voten, claro, porque creo que por primera vez tenemos la posibilidad de tener a un ítalo uruguayo en el Parlamento italiano, y eso aceleraría un montón lo que son las relaciones, claro, entre los dos países. Y además es muy simple de hacerlo, por lo que me estás comentando, la verdad que es de fácil acceso para todos. Claro. Stefano, fue un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y contarnos tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, viva la Italia y viva el Uruguay.